Presentamos un resumen sobre el corte angular que busca complementar la información que presenta sobre el tema del acreditado libro azul de tubería. La división del tubo la realizamos por el método de paralelas, pero en tubería tenemos una enorme ventaja. Conocemos el valor del radio y conocemos el valor de cada división angular. El valor del radio y el valor de las divisiones angulares son los elementos que componen el sistema polar. Con el sistema polar podemos conocer el valor de los elementos rectangulares, es decir, el valor de X y el valor de Y. En este caso, nos vamos a concretar únicamente en el valor de X, el valor de la base. El valor de X del eje horizontal, el eje de las abscisas, también conocido como el eje de los cosenos. Nos vamos a quedar con la referencia de la función coseno. Cuando usted quiera conocer el valor de la base de un triángulo rectángulo, inmediatamente usted sabe que tiene que aplicar la función coseno. La fracción que da lugar a la función coseno es la base dividida por el radio. No olviden que las funciones trigonométricas son el cociente de dividir dos lados del triángulo rectángulo entre sí. Son un porcentaje. Conocer el cociente por el nombre de la función trigonométrica, vuelvo a repetir, nos ubica en la fracción precisa que estamos trabajando. Cuando usted usa la función coseno, inmediatamente tiene referencia que estamos trabajando con la base y con la hipotenusa. Bien. El libro azul, todos los trabajos los realiza en base al radio exterior. La notación que usted ve aquí nos dice que vamos a tomar el 38% del valor del radio por la hipotenusa. Esa es la medida de la base. Coseno de 67,5 por el radio, como se indica aquí, nos da esa medida. El coseno de 45 grados multiplicado por la medida del radio nos da la medida de este punto aquí. El coseno de 45 grados es 0.7071. Es decir, la medida de la base equivale al 70% de la medida del radio. Y todas las funciones trabajan igual. Entonces, de aquí a aquí tenemos 92%. Hemos reducido el 100% en 8%. El coseno de 22,5 por el radio nos da la medida de la base correspondiente al triángulo generado en 22 grados y medio. Entonces, queda definido, no vamos a hacer mayores comentarios. Para dividir el tubo, ocupamos la función coseno. Coseno por el radio o hipotenusa, como usted quiera nombrarlo. De esa manera tenemos el valor correspondiente a la base de cada división. Trabajando con la vista de planta, como en este caso, las divisiones, no podemos generar corte alguno. Necesitamos la vista de alzado para encontrar la medida de las ordenadas que nos generan el corte angular. Entonces vamos a pasar a mostrar el traslape. Aquí le presentamos un traslape de medidas de vistas. Va a ver usted conjuntamente la vista de planta
con la vista vertical, la vista de alzado, que es donde usted toma las medidas de las ordenadas para realizar el corte requerido. Tiene usted en la gráfica el traslape de la vista de planta o la vista de alzado, el plano horizontal y el plano vertical. Usted puede doblar en esta línea a 90 grados y va a estar viendo de punta la vista de planta. Aquí se genera un hecho importante. Tal y como la ve usted, tenemos la manera de tomar las medidas directas de cada línea, de cada división. Pero usted al doblar la hoja, vamos a ver lo que en realidad corresponde al hecho tridimensional en que vivimos. Esta línea, usted la va a ver de punta. Todas las líneas de las paralelas, usted las va a ver de punta. No tiene manera de conocer su medida. Prevalece únicamente estas medidas, que son las del coseno. Por eso estamos dividiendo en base a la función coseno. Aquí usted ve la medida correcta, pero sin embargo, cuando la dobla a 90 grados, únicamente ve de punta. Por eso tiene esos puntos para señalarlo. Es la diferencia. Entonces ratificamos únicamente la función coseno para dividir el tubo. Para encontrar la medida de las ordenadas, se ocupa la función tangente. Cuando usted traza X ángulo, ocupa la función tangente y termina generando un triángulo rectángulo. Tangente de 28 grados, que es el que buscamos aquí, por el radio, que mide 27, nos da 14.3, la primera ordenada. En cada división usted puede bajar una perpendicular al radio y va a encontrar la medida correspondiente a cada ordenada. Sin embargo, la finalidad del programa de hoy es encontrar estas medidas sin realizar trazo alguno, únicamente trabajando con la ordenada principal, con la ordenada inicial. Entonces, queda definido perfectamente la utilidad de cada función. La función coseno para dividir el tubo y la función tangente para encontrar las ordenadas. El coseno trabajamos en el plano horizontal y la función tangente en el plano vertical. Y pasamos ahora sí a profundizar en el trabajo que le presenta el libro azul para realizar el corte angular con suma rapidez y precisión, y sobre todo le permite a usted realizar un mayor número de divisiones en beneficio de su trabajo, en la calidad de su trabajo. Estamos trabajando enfocados en encontrar la medida de las ordenadas. Ahí no hay nada que supere este método. La habilidad para realizar el trabajo es otro aspecto muy diferente. Estamos tratando de que usted tenga, primeramente, la facilidad de realizar su trabajo con la mayor de las ventajas. Y este es el trabajo, el método que mayor ventaja le ofrece, sin duda alguna. Aquí tenemos la parte final del trabajo. En su libro azul usted busque la página 18 y 19. En la 17 va a encontrar la información de cómo usar las divisiones. Ahí le dan a usted el valor del coseno de 22,5, punto 9238, punto 7071 y punto 3826. Aquí usted ya sabe de dónde sale. Son del coseno. Aplicadas las divisiones sobre el radio, repito, radio exterior usa el libro azul, usted va a determinar las divisiones. Aplica el coseno, en este caso el radio es 31 por 31, y usted va a encontrar las divisiones, y en cada división
Como práctica, marque usted la perpendicular al radio para tener las medidas. Bien, aquí usted nomás utiliza tangente del ángulo buscado por el radio, y esta es la ordenada mayor y la única que necesita para hacer su trabajo. En el coseno 22,5 usted se sitúa en este punto, 92% de la medida de la base. Aquí usted necesita trazar su ordenado. La línea recta mantiene su rumbo, su inclinación a todo lo largo de su longitud. Aquí es perpendicular y va a ser siempre con el mismo rumbo. Entonces, para mantener la proporcionalidad, usted va a utilizar el coseno de 22,5 para multiplicarlo por esta medida. Está reduciendo el mismo porcentaje en la ordenada y en el radio, y se sigue manteniendo el mismo porcentaje. Ese es el fondo del asunto, mantener la proporcionalidad. Usted está generando un triángulo rectángulo similar, donde los ángulos son iguales, el de 90 no cambia, este no cambia, por lo tanto este tampoco. Usted mantiene el valor de los ángulos y los lados van a ser proporcionales. El porcentaje, vamos a realizar esta primera vez. Coseno 22,5 por 16,5 le da 15.2. Si usted divide .152 por la medida de la base, va a tener el mismo porcentaje correspondiente al coseno respectivo. Todo es porcentaje. Coseno de 45 por 16,5 le da 11.7. El coseno de 67,5 le da 6.3, porque el coseno de 67,5 es el 38.26. Se reduce la base, se reduce la ordenada. 16 divisiones es lo que marca como máximo el libro azul. Pero una vez que usted conoce el proceso, puede realizar en este mismo ejemplo, lo puede hacer suyo, realizarlo. Puede aumentar a 24 divisiones. Coseno de 15, coseno de 30, y en el coseno de 45 si se emparejan y usted encuentra la misma medida. Entonces, no voy a agregar ningún comentario más. Para realizar el triángulo rectángulo, recuerde, siempre se usa la función tangente. Tangente del ángulo A, del ángulo buscado, por el radio, es igual al ordenado. Aquí se condensa todo. Tangente del ángulo buscado, por el radio, radio exterior, repito, le da el valor de la ordenada. Une los puntos y termina generando un triángulo rectángulo. Espero que haga suyo este proceso y repito, estamos hablando únicamente de la función de trazado. Y ahí no va a encontrar usted nada que supere este método, el método de cálculo. Por su atención el día de hoy, agradecido como siempre, esperando encontrar en usted el interés necesario para vernos la próxima semana. Éxito y hasta la vista.